Hola, ¿qué tal amigos de Noti8? Una vez más con ustedes en esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad visual y para ello pues estamos con el especialista. Es el optómetra, el doctor Héctor Andrade, quien comparte con nosotros desde hace unos días, pues ha querido dar una ilustración al respecto de un tema muy importante. El pterigio se escribe con P, pterigio. Él ya nos estará explicando todos estos conceptos. A quien le damos la bienvenida, doctor Andrade. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo está? Bien, doctor Andrade, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo han estado estos días? Ya obviamente hemos hablado de la crisis, de la pandemia, de los cambios, de reinventarnos y de utilizar las tecnologías modernas. ¿Cómo ha estado el avance en cuanto a lo que tiene que ver con las atenciones, con los problemas visuales? ¿Han aumentado o se sostienen? ¿Qué podemos informar al respecto? Bueno, los problemas visuales igual siempre están y hay que estar atendiéndolos. Hay que aplicar los protocolos de bioseguridad de los cuales hemos hablado anteriormente, pero pues la consulta se mantiene, solo que pues por efectos que las personas no pueden salir sino con el pico y cédula, se ha reducido un poco el volumen de consulta, pero igual se está llegando la consulta y se están atendiendo normalmente como les digo, estamos utilizando todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno y estamos tratando de hacer las cosas bien en ese sentido, pues que es una responsabilidad muy grande la nuestra y tanto también del paciente, en que las cosas funcionen bien y que pues no contribuyamos a difundir el contagio a nivel de la localidad. Claro, doctor Andrade, hace 8 días estuvimos hablando de un tema importante como fueron las cataratas y obviamente surgen muchas interrogantes que seguramente en otro espacio estaremos ampliando. Hoy vamos a hablar del pterigio. ¿Qué es el pterigio? Se escribe con P inicialmente, ¿no? ¿Qué es Sí, como para orientar un poco a nuestros seguidores? esa P pues no suena porque siempre decimos terigio, pero se Sí. escribe con una P antes de T. El terigio es un crecimiento nuevo de tejido, un crecimiento de tejido nuevo, digámoslo así, en la superficie del ojo. Se empieza en la parte blanca del ojo y se va esparciendo lentamente, muy paulatinamente hacia la pupila, o sea, hacia el centro del ojo. Tiene una imagen ahí, exacto, ahí tenemos un terigio bastante avanzado, ¿sí? Este terigio es grado 3, está llegando al borde de la pupila. El terigio, como les dije, es un crecimiento de tejido que se origina en la parte blanca y que es la esclera, pero que está cubierta por la conjuntiva y la que realmente se, digamos, hipertrofia es la conjuntiva. Empieza a crecer un tejido neoplásico o un tejido nuevo que va a invadir lentamente la córnea y si lo dejamos es capaz de llegar a cubrir hasta la pupila. Entonces, pues ahí es cuando viene la intervención, ¿sí? Pero no nos adelantemos, busquemos hablar más del terigio como tal, en qué consiste y cuáles serían las causas del terigio. Sí, El eso terigio casualmente es, me surge, doctor Andrade, esa pregunta, porque obviamente debemos conocerlas para tal vez de repente prevenirlo, ¿cierto? ¿Por qué se produce el pterigio? bueno, el terigio es, como les estaba diciendo, un tejido nuevo que va creciendo de la parte blanca hacia el centro de la pupila y es originado por elementos externos como la luz ultravioleta del sol, la brisa, el polvo y algunos otros elementos que encontramos en la atmósfera, como podemos citar casos de ciudades muy eh, polucionadas, como capitales grandes, que tienen muchas partículas y muchos elementos en la
en la atmósfera. Entonces estamos nosotros entrando en contacto con todos estos elementos y están causando irritaciones en el ojo. El terigio se da básicamente es por una irritación repetitiva y crónica de la conjuntiva. La conjuntiva, como les dije antes, es la membrana que cubre el ojo, es la que se va a afectar. Esta membranita es transparente y muy delgada, pero cuando vemos el terigio es ya una membrana que está muy gruesa y que tiene muchos vasos sanguíneos. Se trata de ver como rojiza, como color naranja, entre naranjo y rosado, en fin. Depende, si está muy irritado el terigio, se va a ver como rojo casi prácticamente. Claro. Y pues estos terigios tienden a tener un crecimiento muy lento, muy paulatino hacia la parte central del ojo o hacia la pupila, ¿Y cómo, llegando inclusive a cubrirla. ok, cómo se ve afectada la visión en estos casos del terigio? Bueno, la visión en realidad no se afecta mucho en los terigios grado 1 y grado 2, pero cuando tenemos un terigio grado 3 que ya invade la córnea en una proporción bastante grande, esto puede llegar a afectar la visión, dejando una cicatriz inclusive en la córnea. Se ve una zona blanca después de que se retira el terigio y esto puede afectar un poco la visión, puede inducir un defecto visual si el paciente no lo tenía y puede llegar a producir algo de emborronamiento hacia esa zona. Esto que estamos apreciando allí, ¿es un terigio? Eso es una pingüécula. Si nosotros vamos a hablar de terigios, tenemos que hablar de pingüéculas, porque las pingüéculas dan origen también a los terigios. Una Ajá. pingüécula que es sencillamente un acúmulo de grasa o proteínas en esa zona, o también puede ser calcio que se acumula también. Entonces se forma una especie de burbuja que, como lo apreciamos ahí, transparente. ¿Sí? Esa en algunas ocasiones se ve un poco amarillenta porque si contiene mucha grasita, pues trata de verse un poco amarillenta. Y generalmente en esta zona siempre se acumula mucho pigmento que hace que se vea entre amarillento y pardo. Claro. La pingüécula no es un terigio, porque para ser terigio tiene que tener muchos vasos sanguíneos y mucho tejido que se forma por, como les decía, irritaciones repetitivas y crónicas. Entonces, el terigio va siendo el resultado de esta pequeña irritación y sanar. O sea, la primera capita se lastima, se irrita, sana, luego se irrita, vuelve y sana, se irrita, vuelve y sana, y en ese proceso se van formando capitas muy finas, muy delgaditas, que con el tiempo se van a ver ya como un tejido grande, nuevo ahí, lleno de vasos sanguíneos. ¿Y cómo se siente? ¿Qué se siente cuando se tiene terigio? Bueno, la sensación es mínima, pero se puede llegar a sentir cuando está irritado como si tuviera uno una basurita en el ojo. Ok. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la solución a ese problema del terigio, doctor Andrade? El terigio se reseca, o sea, es de tratamiento quirúrgico. Es Debemos necesario hacer una intervención intervención quirúrgica, quirúrgica, sí, correcto. una cirugía. Esta cirugía la hace un oftalmólogo y es una cirugía pues muy sencilla, pero también puede llegar a ser muy, digamos, traumática para el paciente en el sentido de que produce la sensación de arenilla en el ojo, sensación de cuerpo extraño durante varios días. ¿Sí? En algunas ocasiones el paciente se puede llegar a quejar hasta 8 días después de la cirugía, pero en realidad no es dolorosa ni es, digamos, tan traumática que digamos. Eh, Aunque sí puede llegar en algunas ocasiones cuando el terigio está muy avanzado a producir una deficiencia en la visión, algún, digamos, defecto visual se puede quedar después de la cirugía.
pero Claro, obviamente que en los terigios pequeños no sucede eso. claro. Doctor Andrés, ¿se puede usar gafas como un complemento cuando se tiene un complemento para mejorar la visión o para refrescar la vista cuando se tiene el pterígio? ¿Hay algún tipo de lente con el que podamos mejorar nuestra calidad de visión? Obviamente, José Manuel, de hecho el paciente que sufre de pterygium debe protegerse mucho los ojos, porque pues como les decía, son los elementos externos los que nos afectan, el polvo, el viento, el sol, la radiación ultravioleta y de pronto radiación infrarroja también puede llegar a afectar en alguna forma. Entonces, pues si tenemos unos lentes, de hecho vamos a tener protección, si tenemos los lentes con filtros que nos protejan de la radiación ultravioleta, obviamente vamos a estar un poco más protegidos y podemos llegar de pronto a evitar el terigio. El terigio generalmente es hereditario Ah, ok. y pues empieza a aparecer más o menos en la adolescencia o puede llegar a aparecer antes. Yo he visto niños como de 15 años ya con terigios. Pero pues eso todo depende del grado de exposición a la radiación solar o a los elementos externos. En las ciudades muy polucionadas como Bogotá o, por ejemplo, ciudades grandes como Santiago de Chile, Beijing, que la polución es muy alta, las personas tienden a sufrir de irritaciones en los ojos muy seguido. Entonces, Claro, en estas ciudades hay más riesgo de que el paciente desarrolle el terigio más rápidamente. claro. Doctor Andrés, en este caso, ¿cuál sería, en el caso de una orientación profesional en su óptica Fénix, cuál sería como la gafa o el lente, cuál sería el procedimiento más apropiado en el caso de que una persona que nos está apreciando dice, ay, pero eso es lo que yo tengo, lo que me he visto, eh, cuál sería como el procedimiento a seguir para que esta persona vaya y usted le dé una orientación profesional y obviamente, muy seguramente, recetarle, formularle unas buenas gafas. Sí, de hecho, el paciente que tenga terigio debe estar en un control constante, pues debido a que pues, si el crecimiento es muy acelerado, va a llegar rápidamente a cubrir parte de la córnea y debemos evitar que crezca tanto, operarlo antes de que se introduzca mucho en la córnea para que no vaya a dejar una cicatrización que nos deje un defecto visual o una deficiencia de visión por ese lado del ojo. Claro. La protección del tratamiento. Entonces, el tratamiento del terigio, pues básicamente consiste en protección. Protegerse muy bien los ojos de estos elementos con un buen lente. El lente Transitions es muy bueno en este sentido, o los lentes fotocromáticos son muy buenos en este sentido y pueden evitar de pronto el daño en esa zona de la conjuntiva que se afecta cuando hay terigio. El lente antirreflectivo también ayuda bastante, sobre todo en las noches cuando estamos en pantallas de computadores, tablets o celulares. Ayuda a proteger bastante los ojos, ayuda a desviar un poco la cantidad de luz que llega al ojo y nos llega la cantidad exacta que necesitamos y evita los reflejos molestos que hacen que se irriten mucho los ojos cuando duramos muchas horas sentados frente a una pantalla de computador. Claro que afecta, obviamente, afecta la visión. El Doctor Andrade, recordemos un fotocromático, poco los contactos suyos, telefónico, la dirección de la óptica Fénix, para que obviamente todas estas personas que seguramente surgen interrogantes, surgen inquietudes de quererse eh, hacer, yo lo diría, hacerse eh, revisar o recibir una orientación profesional con usted, pues que tengan esa facilidad de contactarlo. bueno, pues los teléfonos son el 311-520-9763 y el 304-680-8084. En cualquiera de estos números pueden solicitar una cita para hacer una revisión sobre el tema. ¿Sí? La dirección. Carrera 11, número 1422, Centro, Girardot. Perfecto. Óptica Fénix. Doctor Andrade, un mensaje hoy en cuanto a aquellas personas que tengan de pronto relación con este tema que hoy tocamos que nos parece muy importante, el terigio, que se escribe con P inicialmente. Mensaje, pues, para las personas que trabajan en ambientes externos, a la intemperie,
y están recibiendo mucha cantidad de luz, mucha radiación solar, pues obviamente unos lentes fotocromáticos serían una muy buena idea porque pues estaríamos disminuyendo la entrada de luz al ojo, la cantidad de luz que nos llega al ojo, y esto sería muy buena protección para eso, para evitar que nos desarrolle pterigio. En cuanto a las personas que mantienen mucho en computador, el sistema fotocromático también tiene alguna protección, pero si le añadimos un lente con un filtro, perdón, un filtro antirreflectivo que proteja también de la luz azul, sería una combinación perfecta. Tendríamos un lente que nos protege tanto en la calle, a la intemperie, bajo condiciones de mucha iluminación, sol o sí, muchas luces, y tenemos un lente que nos protege en las computadoras, celulares y tablets. Claro que sí. Doctor Andrade, muy amable, muchos éxitos. Estaremos en contacto, ya tocaremos otro tema para una próxima emisión. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Estos Tenga una temas buena de tarde. la salud visual son extensos, ¿no? Son bastante, digamos que son bastantes temas. Sí, cómo no. Son muchísimos. O sea, nada más hablar de conjuntivitis, por ejemplo, podríamos encontrar casi 50, 60 clases de conjuntivitis diferentes. Claro. Entonces hay un tema muy grande en todos los aspectos del ojo. El ojo es tan pequeño, pero también a la vez son tantas las cosas que lo pueden afectar que pues amerita tener charlas acerca del tema para poder orientar mejor a las personas acerca de cómo estar protegidos y cómo evitar muchas enfermedades de los ojos. Perfecto. Doctor Andrade, muy amable y muchos éxitos. Igualmente, José Manuel. Bien, ese es el doctor Héctor Andrade de Óptica Fénix. Ustedes aprecian el número telefónico para el WhatsApp para que ustedes soliciten su cita con una orientación profesional y también la dirección. Así que amigos, en una próxima oportunidad estaremos tocando otros temas relacionados con la salud visual y con este profesional que muy amablemente comparte con nosotros sus conocimientos y una orientación profesional. Con ustedes, José Manuel Moreno. Muchas gracias.